El Señor les bendiga. Por favor, abra su Biblia en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, por favor, abra su Biblia. Vamos al capítulo 5. Bueno, como algunos de ustedes saben, tenemos vecinos que son también hermanos en Cristo. Y aunque ellos tienen culto en la tarde, a veces en la mañana ellos ensayan y tienen actividad. Así que quiero pedirle también que hagamos un esfuerzo para no desconcentrarnos, aunque a veces a mí me da gana también de seguir la alabanza de los hermanos con mi pie, pero pongamos atención aquí a la palabra del Señor. Antes de ir al libro de 1 Timoteo capítulo 5, quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Y aquí voy a pillar a los que estaban despiertos y a aquellos que estaban tal vez durmiendo. ¿Por qué cantamos en la iglesia? Para alabar al Señor, ¿ya? ¿Por qué cantamos en la iglesia? ¿Ustedes se han dado cuenta que iglesia a veces que entramos o que hemos visitado siempre se canta? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué en una iglesia se canta? Es lo que recién estábamos cantando. Cantamos para la gloria de su majestad. ¿Se fijaron que cantamos eso? Hermanos, siempre lo que cantemos en la iglesia, ponga atención a la letra. Porque la letra tiene mucho de la Biblia. Las canciones que nosotros procuramos en la iglesia tienen también un propósito. La letra guiarnos a adorar a Dios correctamente. Y lo que cantábamos en una alabanza antes de venir aquí a la palabra del Señor, cantamos para la gloria de tu majestad. Decía así la alabanza. Hermanos, a veces estamos aquí en la iglesia y no tenemos ganas de cantar. Pero no se trata de que debemos cantar cuando tenemos ganas. A veces estamos aquí y no cantamos porque tal vez tuvimos una mala semana y estamos algo molestos. No se trata de cantar a Dios cuando no tenemos problemas. Se trata de cantar a Dios para la gloria de su majestad. Es decir, hermanos, cada vez que nos juntamos, semana que hayamos tenido, día que tengamos, experiencia que estemos viviendo, tenemos que disponer nuestro corazón y nuestra vida para Dios. Este es el momento donde Dios es el centro, donde Cristo es el centro. Y como es Él el centro y como iglesia queremos que Él sea el centro, debemos venir no importando el sentimiento que tengamos. Dios sabe que a veces estamos tristes, Dios sabe que a veces estamos enojados, Dios sabe que a veces estamos bajoneados y a veces estamos muy alegres. Con todo eso debemos aprender a alabar al Señor en todo tiempo, pero recuerde esto, siempre para la gloria de su majestad. Porque aunque tengamos un día bueno, un día malo, Dios sigue siendo Dios. Y Él quiere que lo honremos a Él como Dios. Amén. Así que yo quiero animarle. A mí me pasa a veces que vengo, canto y estoy distraído por lo que me ha tocado vivir, pero debemos hablar a nuestro alma. Alma mía, gózate, regocíjate en el Señor. Debemos disciplinarnos para darle a Él siempre la gloria y la honra. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Quería animarles con esa pequeña reflexión. 1 Timoteo capítulo 5. Hoy día voy a compartir con ustedes de la palabra del Señor un tema muy especial y a veces controversial. Pero Pablo dijo, yo voy a enseñarles y hablar todo el consejo de Dios. Tenemos que en la iglesia hablar todo consejo de Dios y toda palabra de Dios. Hoy día es un tema que es muy de la iglesia, de la vida de la iglesia. Lamentablemente, como mencioné, puede ser y ha sido un tema controversial en algunas personas no cristianas, como cristianas, a veces controversial dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero es un tema que como cristianos y como iglesias tenemos que abordar porque está en la palabra del Señor. Ahora, no es que siempre es un tema controversial, también es un tema muy importante y bueno y parte de la vida cristiana y de la iglesia si sabemos llevarlo de acuerdo a las instrucciones de Dios. De eso se trata ser cristiano, vivir según las instrucciones de Dios, según sus consejos, mandamientos y guía para que podamos vivir bien la vida en la iglesia como hijos de Dios, pero también en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres.
Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hoy día quiero compartir con ustedes una enseñanza, un mensaje con el título, Los pastores y su salario, su paga. A veces nosotros entendemos este término salario como paga. Y como yo les mencionaba, a veces este tema puede ser controversial y ha sido a veces controversial. Y yo quiero tomar algunos minutos para hablar lo más que pueda sobre este tema, porque queridos hermanos, nosotros como cristianos y como iglesia tenemos que conocer todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha dispuesto, su voluntad, buenas prácticas, pero también malas prácticas que lamentablemente puede llevar a un hijo de Dios, a una iglesia, a desviarse del camino de la voluntad del Señor. Los pastores y su salario. Quiero que vaya conmigo en la Biblia. Si usted tiene la palabra del Señor, ponga atención en lo que yo quiero guiarle, en lo que el Señor nos guía. Y si usted tal vez no tiene por ahí, acérquese a alguien y comparta. Porque hermanos, por favor, es muy importante que lo que quiero compartir con ustedes, usted vea que está en la Escritura. No es cosecha mía, ni personal, ni nada de eso. Bueno, el capítulo 5 de Primera de Timoteo, quiero recordar el contexto un poco. Nosotros sabemos que esta es una carta del apóstol Pablo a un joven líder, Timoteo. Pablo era misionero, apóstol, iba a distintos lugares, ciudades y países para predicar el evangelio y comenzar nuevas iglesias, donde habían personas que creían el anuncio del evangelio. Cuando había un grupo de personas que creían en Jesucristo, Pablo se quedaba con ellos algún tiempo para fortalecerles en el Señor, para confirmar su fe, pero también para a veces ayudarles a perseverar. La Biblia también dice que como Pablo era misionero, tenía que ir a distintos lugares y nosotros sabemos él no podía estar en todos los lugares a la misma vez. Él trabajaba con un equipo de discípulos de Cristo, servidores, a quienes también Pablo, el apóstol, les encomendaba algunas misiones, como el caso de Timoteo, a quien Pablo le pidió a Timoteo que él se quedara en una ciudad llamada Éfeso, que está hoy día en lo que es Turquía. Pablo le rogó, quédate en Éfeso para que ayudara a esta nueva iglesia que estaba, esta nueva comunidad cristiana en la ciudad de Éfeso. El evangelio se estaba expandiendo, pero como el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y esa es la verdad. Puede ser lamentable, pero es la verdad. Queridos hermanos, la comunidad cristiana en la ciudad de Éfeso estaba creciendo tanto que era necesario que hubiera alguien que enseñara a los nuevos hermanos a cómo ser fieles a Cristo, a cómo caminar con Dios en esta nueva vida. Pero también era necesario un líder que ayudara a la nueva iglesia a saber vivir, caminar y trabajar como iglesia. Por lo tanto, Pablo dejó a Timoteo y cuando Timoteo estaba sirviendo en Éfeso como líder, pastoreando, Pablo escribió esta carta, 1 Timoteo, para seguir apoyando a este joven líder, mandándole instrucciones en esta carta para que él primero supiera cómo un hijo de Dios debía vivir en Cristo, pero también esta carta tiene como propósito enseñar a Timoteo de cómo una iglesia debía estar organizada, cómo una iglesia debía estar sostenida, cómo una iglesia debía trabajar. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de personas. Y por lo tanto, esta carta primera de Timoteo, dirigida de Pablo a Timoteo, era para que Timoteo guiara a los nuevos hermanos en Cristo y entendieran lo que es ser iglesia. Porque, queridos hermanos, muchos de nosotros cuando vinimos primera vez a una iglesia entramos, ¿cierto? Y pensábamos eso, una iglesia tiene que ver con cántico, con la predicación de la palabra. Pero cuando entramos por primera vez, yo le aseguro que usted ni yo sabíamos
cómo una iglesia funciona, está organizada, los problemas que tiene, cómo se solucionan los problemas y muchas cosas más. Cuando entramos y nos quedamos en una iglesia día a día, semana a semana, como que vamos aprendiendo un poco acerca de lo que es ser iglesia, y a veces no aprendemos mucho, pero por ver cómo es vivir dentro de una iglesia, cómo es ser parte de una iglesia. Bueno, eso es bueno, pero es necesario que como iglesia y cualquier iglesia cristiana también sepa, sean instruidos, seamos enseñados de cómo Dios quiere que seamos iglesia. Y por eso es que esta carta, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, envía instrucciones a Timoteo. Mira, Timoteo, así tú debes hacerlo como líder para organizar una iglesia y trabajar con ellos para que caminen. Queridos hermanos, esto es muy importante porque Dios no quiere solamente que usted venga a la iglesia, Dios quiere que usted sea parte de la iglesia. Son dos cosas distintas. Nosotros queremos venir o ir a la iglesia, pero muchas veces ese ir y estar en la iglesia tiene que ver con no un compromiso. Dios quiere un compromiso y ese compromiso tiene que ver con ser parte de una iglesia. Pero queridos hermanos, ser parte de una iglesia a veces no es algo tan sencillo y fácil. Ser parte de una iglesia muchas veces es desafiante y debemos aprender a ser parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de personas. Y las personas somos muy fáciles de llevar, ¿cierto? Somos muy fáciles de llevar las personas. Las personas somos muy fáciles de entender, ¿cierto? Las personas siempre estamos muy ordenaditos, disciplinados. Así somos nosotros, ¿cierto? ¿O será que los esposos cuando llegamos a la casa nos sacamos la ropa, tiramos la ropa por allá, en la cama, los calcetines, los zapatos por allá? Bueno, hay que aprender a ser iglesia. Y Pablo escribió esta carta a Timoteo para que él ayudara a los hermanos a cómo no tan solo ir a la iglesia, sino ser parte de una iglesia. Capítulo 5, si usted se fija bien, al comienzo del capítulo 5 habla y Pablo da instrucciones acerca de ciertos grupos de personas en la iglesia. Y ese grupo de personas dentro de la iglesia estaba compuesto por ¿quiénes? Adultos mayores, por hombres y mujeres ya ancianos. Estaba compuesto por jóvenes hombres y jóvenes también mujeres. Pablo da instrucciones a Timoteo cómo la iglesia y cómo él como líder debía relacionarse con estas distintas generaciones de la iglesia. Después de eso, si usted pone atención en el capítulo 5, Pablo da instrucción a Timoteo acerca de cómo la iglesia y los líderes debían servir, guiar y trabajar con las viudas en la iglesia. Entonces en el capítulo 5 Pablo está enseñando acerca de cómo una iglesia está compuesta de distintos tipos de personas, generaciones y cómo todos en nuestras diferencias debemos ser iglesia. Pablo da instrucciones acerca de las viudas jóvenes y también viudas ya de edad, de cómo debe comportarse una viuda y cómo la iglesia debe también servir y tratar a una viuda. Ahora, avanzando en el capítulo 5, como Pablo está hablando acerca de distintos grupos de personas, la iglesia no tan solo está compuesta de ancianos, de jóvenes, de hombres, de mujeres, de viudas o de huérfanos, sino que en el versículo 17, Pablo nos muestra que una iglesia también está compuesta de ancianos. Y aquí ocupa al comienzo del versículo 17, si usted se fija, la palabra ancianos, pero esta palabra ancianos en su contexto no tiene el mismo significado que la misma palabra ancianos al comienzo del capítulo 5. Al comienzo del capítulo 5, versículo 1, habla de ancianos, aquellas personas que eran mayores de edad, que ya tenían canas y eran adultos mayores. Pero en el versículo 17, cuando habla de los ancianos, está hablando acerca de los líderes de la iglesia. Los ancianos eran unas personas respetables, mayores, pero este término ancianos en el contexto del liderazgo está hablando de los pastores y de los obispos. Por lo tanto, en el comienzo del versículo 17, Pablo también, guiado por el Espíritu Santo,
escribiéndole a Timoteo, él quiere decir, en una iglesia no tan solo hay estos grupos de edad, viudas, ancianos, jóvenes, sino que en una iglesia cristiana hay líderes, hay pastores, hay ancianos, hay obispos. Y Pablo escribe también instrucciones a la iglesia a través de Timoteo sobre qué debe hacer la iglesia, qué debemos hacer con los pastores, con los ancianos. Queridos hermanos, ¿será que una iglesia está compuesta solamente de pastores? ¿Será que una iglesia está compuesta solamente de personas? ¿Se imaginan una iglesia sin pastor? ¿Se imaginan un rebaño sin pastor? ¿Se imaginan ovejitas en el campo sin pastor? Bueno, nosotros sabemos a través de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, pastor de pastores. ¿Se imaginan ustedes la iglesia de Cristo, sin Él siendo el líder? ¿Qué sería de una iglesia? Bueno, Pablo escribe también a Timoteo hablando de que los ancianos, los pastores, los líderes son parte de una iglesia. Una iglesia cristiana debe tener ancianos, debe tener pastores, debe tener obispos. Pero no tan solo debe tenerlos, sino que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, habla acerca de los pastores, de los ancianos y de los obispos. Y dice, los ancianos que gobiernan bien, sean considerados. En primer lugar, cuando habla Pablo de los ancianos, pastores, obispos, este es un término de liderazgo que se intercambia en la Biblia, está hablando algo muy importante. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados. Porque, queridos hermanos, en primer lugar, hay pastores y pastores. Hay médicos y hay médicos. Hay ingenieros y hay ingenieros. Hay enfermeras y hay enfermeras. Y de toda esta realidad de la vida real, es que viene un dicho popular que dice, en la viña del Señor hay de todo, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? De que pueden haber pastores buenos y pueden haber pastores malos. Queridos hermanos, esta es la realidad. Y yo estoy seguro que usted sabe y ha visto tal vez en las noticias o tal vez ha tenido experiencia de haber conocido un pastor realmente malo. De hecho, Dios habla de que hay pastores malos. Y Él confronta a aquellos pastores, como Dios dice en el Antiguo Testamento, que solamente se apacientan a sí mismos y abandonan y descuidan a las ovejas del Señor. Dios está consciente de que hay pastores malos. Es algo que nosotros como cristianos y la iglesia cristiana o evangélica no debemos ocultar y evitar hablar, porque hermanos, hay malos pastores. A mí como pastor me ha tocado lidiar, relacionarme con pastores muy malos. Y eso es una verdad. El Señor Jesucristo nos advirtió acerca de los falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que van a tener apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesucristo habló de también malos pastores y los llamó pastores asalariados. No porque era malo que un pastor tenga un salario, sino porque ciertos pastores cuidaban y tenían un interés en el rebaño solamente por lo que podían recibir. Pero cuando venían los problemas, este pastor asalariado lo que hacía no era quedarse con el rebaño para proteger, para cuidar, sino que este pastor asalariado que estaba por interés, huía cuando los problemas y la cosa se ponía difícil, abandonando las ovejas. Ese pastor asalariado era algo que a Dios no le agradaba. El Señor Jesús habló de malos pastores. Y queridos hermanos, nosotros sabemos que hay pastores que están guiando iglesias que son malos pastores. Tienen mal testimonio, tienen mala preparación y también sirven al Señor de manera incorrecta, en pecado y también abusando de la iglesia. Esa es la realidad. Y queridos hermanos, no porque alguien se llame pastor o se autollame pastor, es que nosotros debemos, es pastor de una iglesia, es pastor del Señor. No, el Señor Jesucristo fue claro, por sus frutos los conocerán. Muchos quieren la chapita, el título de pastor, queridos hermanos, pero no todos viven de acuerdo a la dignidad del servicio del pastorado. Y yo como pastor estoy aquí compartiéndole esta palabra del Señor porque usted me importa, porque me preocupo por usted.
Y yo quiero que usted aprenda también a discernir y a tener cuidado de aquellos que son buenos pastores y malos pastores. Pastor, ¿qué debemos hacer si yo estoy en una iglesia donde hay malos pastores? Si la iglesia no tiene capacidad de ayudar a un hermano y, como dice, con respeto, corregir, y un líder que no está teniendo una vida de acuerdo a la dignidad de su llamado al pastorado y no quiere cambiar cuando es llamado a la atención o corregido, yo le aconsejo con libertad, vaya a otra iglesia, salga de ese lugar. Y aún así, si fuera este lugar y yo abusara de usted y usted ve que yo no estoy enseñando correctamente, o el pastor Matías, mi consejo con libertad, hermano, usted puede pararse e irse en cualquier momento de esta iglesia. Pero tenga cuidado de malos pastores. Pero Pablo está aquí hablando de aquellos que gobiernan bien, es decir, así como hay malos pastores, hay buenos pastores. Hay buenos líderes de Dios. Uno puede decir, yo hablaba con una persona en estos días, en esta semana, y este hombre me decía, sabiendo que yo era pastor, y me decía, Darío, está muy difícil ser pastor hoy día. Las exigencias, los problemas, los desafíos son grandes, es muy difícil. Y él hablaba un poquito de conociendo la realidad de la iglesia en su experiencia, pero también reconociendo los tiempos que estamos viviendo. Él me decía, hoy día que alguien quiera ser pastor es muy difícil encontrar a alguien que realmente quiera ser pastor y hacer las cosas bien. Por eso el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero también hay un dicho popular que dice, de lo poco bueno. Si no sabían este dicho popular, ahora lo saben. De lo poco bueno, ¿cierto? Y los buenos perfumes siempre vienen en frascos pequeñitos, en una cantidad reducida. A veces uno piensa que la abundancia es bueno, pero queridos hermanos, a veces una cantidad reducida es algo más que bueno. Eso es algo necesario. Aunque la mies sea mucho y tal vez los obreros pocos, Dios quiere buenos obreros. Y por eso es que Pablo está hablando de los ancianos que gobiernan bien. Quiero hablar de ellos. Pablo no está hablando de aquellos que gobiernan mal. Dice, quiero hablar de aquellos pastores, obispos y ancianos que gobiernan bien en una iglesia. Quiero que pongan atención en algunos detalles aquí. En primer lugar, habla de los ancianos, que son pastores o obispos en el contexto del Nuevo Testamento. Pero después dice que gobiernan. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, que los pastores no son dictadores. Los pastores no somos dictadores. Los pastores no somos dueños de la iglesia. Los pastores, como decimos en buen chileno, somos quienes cortamos el queque. Según la Escritura, los pastores somos administradores. Somos como mayordomos y un día vamos a tener que dar cuenta al dueño de la iglesia de nuestra administración, de nuestro servicio. Es inevitable. Si usted quiere ser pastor, bienvenido al pastorado, pero quiere decirle y ser sincero con usted que si usted entra al pastorado, usted un día va a estar delante de Cristo y va a tener que dar cuenta de cómo usted administró lo que Cristo le entregó en el pastorado. Mucha gente hoy día quiere ser pastor. No, yo estoy listo para el pastorado. Quiero ser pastor. Pero no sabemos la gran responsabilidad de ser pastor en una iglesia. Un día vamos a dar cuenta de nuestra administración al pastor de pastores. ¿Cómo lo hicimos? Fuimos fieles, fuimos íntegros, fuimos correctos. Seguimos la voluntad de lo que el Señor quería que nosotros como líderes hiciéramos en la iglesia. Ahora, ser pastor, según la Escritura, tiene este aspecto de gobierno. Y un gobierno no para abusar de la gente, no para abusar de las ovejas, de la gente que quiere acercarse, no de aprovecharnos de ellos, de comer de la lana y beber de la leche abusivamente. No, queridos hermanos. El Señor, según la Escritura, en su soberanía y autoridad, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él determinó delegar cierta autoridad en aquellos que son pastores, obispos o ancianos, para que usemos esa autoridad no para hacer lo que queremos en la iglesia nosotros, sino para ayudar a la iglesia con la autoridad de Cristo. Hermanos, no debemos desviarnos del camino que el Señor ha determinado.
esa autoridad se utiliza para eso. Hermano, si usted quiere ir por otro lado, ovejita del Señor, hay un solo camino que Dios quiere y esa autoridad la ocupamos para mantener al rebaño del Señor en lo que es la voluntad de Dios. Por eso dicen los ancianos que gobiernan. No es que aquí nosotros somos un presidente, un dictador o lo que sea. No. El Señor Jesús fue bien claro en cuanto a aquellos que tenemos un ministerio de liderazgo. Los líderes debemos ser, cuando queremos ser los primeros, debemos ser los últimos. Si un líder quiere ser grande, tiene que ser el más pequeño. Ese es el gobierno que Dios quiere. Pero queridos hermanos, la vida real y aún en la iglesia es que aunque los pastores, dice la Escritura, son un don de Dios, y así lo dice el libro de Efesios, que son un don de Dios, es decir, un regalo de Dios para la iglesia, los pastores. También muchas veces en la iglesia abusamos de este don de pastorado. A veces los hermanos pasamos a llevar a aquellos quienes Dios ha dispuesto y les ha dado autoridad y los pasamos a llevar. Y pasamos a llevar su servicio, su llamado, su compromiso con Cristo y también la autoridad que tienen. Y eso es una realidad muchas veces. Es por eso que debemos poner atención a lo que Dios nos enseña, no solamente de los ancianos, de las ancianas mayores, de los jóvenes, de las viudas, sino también cómo Dios quiere que los pastores se conduzcan y cómo la iglesia debe tratar a los pastores que están para servir a la iglesia. Por eso dicen los ancianos que gobiernan bien. Dios llama a los pastores, a los que servimos en el pastorado, a hacerlo bien. Es decir, a utilizar la autoridad de Dios para el bien de usted. No para tirarlo para abajo, sino para tirarlo para arriba. Pero a veces nuestro orgullo quiere llevarnos muy alto. Y a veces los pastores nos toca intervenir como obispos, como supervisores, para decirle al hermanito, hermano, que tu orgullo y tu ego no te lleve tan lejos del Señor. Acuérdate, debemos ser humildes delante del Señor. Y a veces nos toca corregir a un hermano. Y a veces a los pastores nos toca tomar decisiones para ayudar a la iglesia. El tema es que a veces no a todos les gustan las decisiones que los pastores tomamos. Y la realidad indica que muchas veces hay personas que cuando un pastor toma una decisión que no le gusta, ¿qué es lo que hacemos? ¿Apoyamos al pastor? Nos vamos de la iglesia. Queridos hermanos, si vamos a dejar una congregación, que sea por motivos correctos. Si un pastor no tiene un testimonio de vida, si un pastor no está enseñando de acuerdo a la Escritura, si un pastor no está teniendo una vida íntegra de servicio, de adoración y compromiso al Señor, sí, consideremos, orando en el Señor, dejar ese lugar y buscar otro lugar. Pero si solamente porque una decisión del pastor no me gustó, me lleva a ir a otro lugar, yo le digo, usted va a ir de iglesia en iglesia, porque se va a encontrar con muchas decisiones que a usted no le va a gustar. Pero hay pastores buenos, dice Dios. Y si usted encuentra buenos pastores, aquí Pablo está escribiendo cómo debemos tratar a los buenos pastores. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Si encontramos pastores buenos, ancianos buenos, que usted ve tienen un corazón para Dios, un testimonio, están sirviendo y enseñan correctamente la Escritura, sin orgullo, sin nada. La Biblia dice que ellos deben ser considerados en primer lugar dignos. Son personas que deben ser tratadas con dignidad. De ahí viene, sean dignos. Es decir, nosotros como iglesia no tan solo debemos preocuparnos de las viudas, de los pobres, de los huérfanos, de los adultos mayores o de los bebés. Debemos preocuparnos de aquellos pastores que sirven bien y tratarlos como iglesia con dignidad. Dignidad. Parte de este tratar a los pastores con dignidad tiene que ver con nuestras palabras que nos dirigimos a los pastores, ¿cierto? Tiene que ver con nuestra respuesta, nuestra disposición. Tiene que ver también en nuestra relación con ellos, nuestro trato con los pastores. Puede ser que usted encuentre pastores que tal vez no le caen muy bien, tal vez por alguna razón.
Tal vez el desodorante que ocupa, tal vez cómo se viste o no se viste, o tal vez el corte de pelo no le guste u otra cosa. Pero si usted ve que esa persona, ese hombre, está caminando con el Señor, debemos tratarlo con dignidad. Y parte de tratar a un pastor, un anciano, un líder con dignidad, es lo que dice aquí en el versículo 17. Dice, considerados dignos de doble honor. Es decir, debemos honrar a aquellos que hacen un buen trabajo para el Señor. Debemos honrarlos, no debemos menospreciarlos, porque los pastores cuidan por usted. No debemos tratarlos mal, porque los pastores buscan tratarlo a usted bien. Ay, que no me gusta, mi pastor no me trata bien. ¿Por qué? Porque toda la semana me escribe, hermano, ore. No me gusta que me escribes. Hermano, ore. No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de congregarte. Yo hago lo que... El pastor no puede dominar y guiar mi vida. Pero si los pastores dicen, hermano, no te dejes de congregar, eso es por amor, de cuidado por ti. Guste o no nos guste. Si a veces yo estoy haciendo algo que no es correcto delante del Señor y el pastor me dice, hermano, ¿sabes qué? Estás haciendo algo que no está correcto delante del Señor. Puede ser que usted se sienta ofendido, pero si ese pastor lo está haciendo por su bien, es porque quiere ayudarle. Y si los pastores en verdad le están ayudando a ustedes, Pablo, guiado por el Espíritu, dice a Timoteo, esos pastores deben ser tenidos, considerados dignos de honor. Tratados bien. Hermanos, yo sé que soy pastor y estoy predicando esto a ustedes. Y también hay un dicho también popular que dice que las recomendaciones vienen de muy cerca, a veces, ¿cierto? Pero yo como pastor debo predicar todo lo que aparece en la Escritura y hacerle a usted saber lo que Dios dice, sobre todo. Yo no tan solo estoy hablando como pastor acerca del pastorado. Hermanos, va a llegar un día en que yo no voy a estar acá. He estado muchos años acá, pero yo sé que la vida no dura 100, 200 años. Yo sé que un día no voy a estar acá. Puede ser que el Señor algún día me lleve para otro lugar, a comenzar otra iglesia, a predicar el Evangelio en otro lugar, como Pablo le pasó con Timoteo. Pero en esta iglesia, si el Señor permite, y esta iglesia persevera y sigue manteniéndose, van a haber otros pastores. Y yo estoy compartiendo esto no porque yo soy pastor, sino por los que van a venir. Hermanos, en Vida Real Iglesia Cristiana debemos ser una iglesia no tan solo que debemos obedecer la palabra de Dios en aquello que nos gusta, sino también en esto. ¿Cómo debemos tratar a aquellos pastores, ancianos que gobiernan bien? Debemos apoyarles, debemos ayudarles. Los pastores les toca vivir muchas cosas, hermanos, que ustedes no saben, que la iglesia no se entera. Y muchos pastores están aquí día domingo preparando todo, con una sonrisa, recibiéndoles bien a ustedes, con una disposición porque amamos al Señor. Pero muchas veces en la semana nos toca vivir cosas que ustedes viven y a veces cosas más difíciles. Porque si se hiera al pastor, las ovejas se van a esparcir. Y el ataque espiritual que tenemos con el enemigo muchas veces es más duro en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y por eso, hermanos, yo quiero animarles. Debemos tratar a aquellos buenos pastores dignos de doble honor. Acuérdese de sus pastores en la semana. Ore por ellos. No le estoy diciendo que ore por mí porque eso es ganancia para mí. Sí, ganancia. Pero hermanos, como iglesia, y aquellos hermanos que van a ver este video, oren por sus pastores. Cada semana, oren. Los pastores oramos por todos ustedes. Semana a semana nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde, muchas veces orando por ustedes. Hermanos, como iglesia debemos tratar a los buenos gobernantes, a los buenos pastores, ancianos y obispos con dignidad. Pero si tú te fijas en el versículo 17, mira, aquí hay algo interesante que Pablo dice. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados, dice, dignos de doble honor. ¿A qué se refiere Pablo con este doble honor? Es decir, te honro
La palabra honor de honrar, te honro una vez, pero habla de una segunda, un doble honor. Te honro una segunda vez. No pierda de contexto que habla de los buenos pastores, porque hay malos pastores, pero los buenos pastores deben ser dignos de doble honor. Y mira lo que dice, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque, queridos hermanos, en una congregación puede, y ese es el modelo bíblico de la iglesia desde el comienzo, que debe haber más de un pastor en cada iglesia. Nosotros todavía estamos en formación, estamos avanzando, y ustedes saben que aparte de mi servicio en el pastorado está el pastor Matías. Y si Dios lo permite y provee otro pastor o hermano dispuesto al pastorado, en el futuro la idea es tener un tercero, un cuarto, un quinto pastor. La idea es que haya múltiples pastores en una congregación. Pero si hay varios pastores, puede ser que un pastor sea pastor, pero no le toque predicar y enseñar. Puede ser que tenga el don, el llamamiento al pastorado, pero puede ser que no tenga el don de predicar y enseñar. Y tal vez como pastor se encargue de otras cosas, tal vez de los matrimonios. Tal vez sea un pastor para los niños, tal vez sea un pastor de jóvenes, tal vez sea un pastor administrativo. Pueden haber también pastores que se encargan de otras funciones que tienen que ver con la vida de la iglesia. Pero Pablo dice aquí, deben ser tenidos por doble honor aquellos pastores o ancianos que principalmente trabajan en la predicación y en la enseñanza. Es decir, no tan solo deben ser buenos ancianos, ancianos que gobiernan bien, sino que deben ser también, en este contexto, ancianos pastores que también principalmente trabajan, sirven al Señor en la predicación y en la enseñanza. Porque, hermanos, la palabra pastor, eso viene no de ovejas, pero sabemos que los pastores trabajan con ovejas. Esa palabra pastor no viene de ovejas. Si la función del que cuida ovejas tuviera un nombre, debiera ser ovejero. Ovejero. Y en el sur de Chile, a algunos se les llama, que tienen rebaños de ovejas, se les llama ovejeros. Pero la palabra pastor viene de lo que nosotros sabemos, es el alimento para las ovejas, el pasto. Es decir, un pastor es alguien que debe alimentar al rebaño, en el contexto de la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Y cómo alimenta un pastor? Le da alimento al pueblo de Dios, a las ovejas del Señor, por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Ojo con esto, de la palabra de Dios. No de filosofías, no de otro libro, no de otras fuentes de información, aunque podemos ocupar algunas ilustraciones. El Señor Jesucristo fue bien claro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces, los buenos ancianos que gobiernan bien son aquellos que también trabajan alimentando bien a las ovejas, que les da buena alimentación. Queridos hermanos, aquellos pastores que son buenos predicadores, buenos maestros, y aquí dice maestros que enseñan, porque los pastores debemos ser maestros también, aunque a algunos no les guste que enseñemos. Algunos solamente quieren predicación, que el fuego caiga y predicar y proclamar. Pero la iglesia y el pueblo tienen que nutrirse de enseñanza sólida, de buen alimento. Queridos hermanos, el predicar bien y enseñar bien no es algo de 5 minutos antes del día domingo. Eso requiere investigación, horas de estudio, horas de lectura, horas de estar a veces sentado ahí leyendo libros, leyendo lo que otros maestros cristianos enseñan. A veces la preparación de un buen pastor que predica bien, que enseña bien, implica que tiene que pagar una educación, que tiene que invertir de su propio dinero para aprender mejor. Hay pastores que son autodidactas también. Yo quiero decirles, yo cuando comencé mi liderazgo, en ese entonces no había institutos bíblicos que uno pudiera acceder, pero yo trataba de conseguirme libros de Spurgeon, de otros líderes cristianos que yo leía, y de eso yo comencé a nutrirme. Pero aunque yo pude tener una preparación de algunos libros de experiencia en el ministerio, ustedes saben, yo busqué también una preparación mayor, porque yo sé que si yo como pastor estoy mejor preparado,
ustedes van a ser mejor alimentados. Por eso es que Pablo dice, aquellos ancianos, pastores, obispos que gobiernan bien, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, sean tenidos por doble honor. ¿A qué se refiere con doble honor? Es decir, debemos tratarlos bien. Pero el doble honor, Pablo lo explica en lo que viene en el versículo 18. Mira lo que dice aquí. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y el obrero es digno de su salario. Pongamos atención aquí. Pablo en el versículo 17 dice, aquellos ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos. Y en el versículo 18, él dice, el obrero es digno de su salario. Cuando Pablo habla del doble honor, está hablando de que a los pastores hay que cuidarlos. Hay que tratarlos bien, con respeto, con honor, pero también el doble honor tiene que ver con entender que un pastor que es obrero, trabajador, administrador de Dios, que debe velar por los intereses de Dios, lo que está haciendo es trabajo. Por eso mira lo que dice Pablo en el versículo 17, al final. Sean dignos de doble honor, principalmente los que... pero yo pensaba que ser pastor eso no es un trabajo, es un hobby. Yo pensaba que ser pastor eso es cuando uno hace como pasatiempo. Pensaba que ser pastor es algo que tú tienes que tener tu trabajo y si tienes tiempo libre eres pastor, así como carpintería, jardinería y otras cosas. Pablo dice es un trabajo. Queridos hermanos, según el gobierno de Chile y el Servicio de Impuestos Internos, el ser pastor no es catalogado como un trabajo formal. En el gobierno, en el sistema. No es catalogado como un verdadero trabajo. Y por lo tanto, los pastores no podemos tener un contrato de trabajo, no podemos tener liquidación de sueldo, ni pagar impuestos como pastores. No es reconocido. Pero en el reino de Dios, ser pastor, ser obrero de Dios, es reconocido como un trabajo. Y es Dios quien está hablando que aquellos que trabajan a Él, al Señor, ellos son dignos de un salario. Pastor, lo siento, pero tengo que ir a hacer almuerzo. Esta parte muchas veces no nos gusta. Pero Dios está diciéndonos, para Él, los pastores no es cualquier cosa, no es cualquier hermano, aunque somos iguales los unos a los otros, en Cristo Jesús. Pero el Señor es claro, la mies es mucha, yo necesito trabajadores. Dios llama a los trabajadores y como ellos están y estamos trabajando en su obra, Dios dice, yo les voy a pagar. ¿Se acuerdan ustedes aquella parábola del Señor cuando el Señor Jesucristo habló de un hombre que era dueño de una viña y salió buscando trabajadores y a todos les dio la misma paga? Aquellos que llegaron antes, a la mitad y aquellos que tal vez trabajaron una sola hora. A todos les pagó por igual y los que habían trabajado más dijeron, pero ¿cómo tú les pagas lo mismo que a nosotros? Nosotros trabajamos más que ellos. Y el Señor Jesús en la parábola dijo, el Señor le dijo, ¿acaso yo no quedamos de acuerdo en que te iba a pagar tanto? Eso es lo que te iba a pagar. Entonces, ¿por qué tú no permites que yo, como dueño de la viña, determine cómo le pago a cada uno? Es algo que yo como jefe y dueño decido. Es Dios, queridos hermanos, quien decide cómo su obra va avanzando. Pero quiero que usted ponga atención porque lamentablemente esta palabra, como yo le dije al principio, se utiliza mal y se abusa en las iglesias diciendo que los hombres de Dios debemos recibir un salario, pero muchas veces, queridos hermanos, lo que algunos pastores reciben en las iglesias no es un salario, es una retribución excesiva, es una retribución más allá de lo que es correcto y lo que es bueno. Y esa es la realidad. Recuerde, hay buenos pastores y malos pastores. Hay pastores que en verdad caminan con integridad en el Señor y en cada iglesia. Y hay pastores que no caminan en integridad delante de Dios y abusan de la iglesia. Queridos hermanos, yo estoy seguro, usted ha visto las noticias, ha escuchado en las redes sociales de pastores que se han enriquecido a través de la iglesia. Y lamentablemente, yo le digo, hay personas que no son cristianas,
que están en una mala situación económica y una de las cosas que piensan a veces para mejorar su situación económica es: voy a comenzar una iglesia. Porque piensan que tener una iglesia es un buen negocio. Queridos hermanos, a Dios no se le puede engañar. Las iglesias no son negocio, pero lamentablemente hay pastores, lobos vestidos de oveja, que han hecho de la iglesia un negocio personal y para sus familias. Hace un tiempo atrás yo veía un video de un pseudo apóstol que se catalogaba apóstol, profeta, y estaba en un hotel y él hacía un video que lo subió a sus redes sociales. Y él estaba en un hotel, se veía que era de lujo y todo. Y él se filmó este video, estaba en una mesa, que la mesa estaba con comida llena y alguna comida bien se notaba costosa y exótica. Lo filmaron a este pseudo apóstol y él tomó el pescado que estaba tomando. A veces en Centroamérica, no como acá en Chile, los pescados se sirven completos, se sirven con cabeza, con cola, con todo. Aquí en Chile le cortamos la cabeza, ¿cierto? Pero él tomaba un pescado muy grande el pescado con su cabeza y decía: hermanos, esta es la bendición y la prosperidad de Dios a los que servimos al Señor. La verdad yo he visto algunos videos de ese pseudo apóstol. Pero queridos hermanos, a veces nosotros, por la ingenuidad y deseo de creer en Dios, a veces seguimos el juego de aquellos que abusan del Señor. Dios no nos ha llamado como pastores a mostrar en las redes sociales el auto que tenemos, los anillos que tenemos, el reloj que tenemos, cómo nos vestimos, ni la comida que estamos comiendo. Los pastores somos llamados a Dios para servir a las personas, para predicar el evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esos pastores lamentablemente han traído tanta mala reputación a las iglesias que a nosotros que queremos hacer las cosas bien nos cuesta a veces avanzar. Porque cuando queremos predicar el evangelio a veces hay personas que nos dicen: pero ustedes se roban los diezmos. Queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, cuando la iglesia comenzó, no estaba determinado, ni Pablo ni Dios dio instrucción que los diezmos son para los pastores. De hecho, Pablo y el Señor habla de salario. Y el salario tiene un comienzo y un fin. No es que todos los diezmos que se dan, y a veces pueden ser un montón, tienen que ir a los pastores. Eso no es bíblico, y se lo digo, hermano, que no lo engañen. Si usted quiere quedarse aquí, yo le digo, eso no es la práctica aquí en vida real. Los diezmos que entregamos al Señor y las ofrendas se disponen para el Señor en primer lugar y para que la obra de Dios avance. Y usted en cualquier momento puede hablar con nuestros tesoreros y ver los registros si es así. Pero lamentablemente hay iglesias que tienen esta práctica y es una práctica que viene del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, pero ya no estamos en el Antiguo Testamento. No somos pueblo de Israel, somos la iglesia del Señor. Ahora Dios está hablando aquí, el obrero es digno de su salario, es decir, dar doble honor a los ancianos, pastor y obispo, que gobiernan bien, que trabajan predicando, es tratarlos bien, pero también procurar que ellos tengan un sostenimiento para su vida y su familia. Queridos hermanos, tengo un video que se los voy a mandar en WhatsApp, hoy día o tal vez mañana, de un pastor en Bolivia. Así que tenemos algunos hermanos de Bolivia. Yo encontré este video de un pastor que me encantó, se los voy a mandar. Es un pastor que es un ejemplo. Les voy a dar un pequeño avance, les voy a arruinar tal vez el video. Pero era un pastor que estaba en la sierra, en el desierto. Y él decía: aquí, hola, soy el pastor tanto. Y quiero decirles que los pastores no tenemos auto último modelo. Y él mostraba su auto que estaba atrás de él, que era del año 1976, el año que yo nací. Es un video reciente. 48 años el auto. Este es mi auto. No todos los pastores tenemos el auto último modelo. Él también decía: no todos los pastores solamente predicamos. Y la gente dice: ¿ustedes qué hacen? ¿Predican nomás? No, él decía: los pastores también trabajamos. Y él mostraba: mira, aquí tengo las herramientas. Yo también trabajo. Y mostraba a su esposa que estaba ahí porque se les averió el auto en el desierto. Usted no ve nada. Y estaba su esposa haciendo una fogatita ahí preparando el almuerzo.
Él decía, así también somos pastores. No aquellos que se alojan solamente en hoteles, comen la mejor comida, tienen los relojes de oro, y etc. También así servimos al Señor. Queridos hermanos, ¿cómo debemos tratar a los buenos pastores? Con doble honor. Debemos procurar, y cada iglesia debe entender que si los pastores han sido buenos con la iglesia tiene que ser buenos con los pastores. Y no se me entienda mal, no estoy queriendo decir que a los pastores debemos tenerlos en el lujo, ni con asiento especial. Ustedes ven, aquí no tenemos asiento para los pastores. Los honramos, y yo honro a los pastores, pero debemos procurar. Aquellos pastores, aunque sean solteros, aquellos que están casados, que tienen niños, que destinan mucho de su tiempo en la semana para cuidarle a usted, para enseñarle a usted, para preparar la obra del Señor y predicar el Evangelio. ¿Cómo los estamos apoyando? Queridos hermanos, tal vez esto molesta, que podemos hablar de que, hermanos, tenemos que apoyar a los pastores, pero es bíblico. Yo no me he salido de la Escritura. Si una iglesia tiene un mal pastor, imagínense cómo va a ir esa iglesia. Pero si una iglesia tiene un buen pastor, ¿cómo va a ir esa iglesia? Queridos hermanos, es muy importante que nosotros como iglesia sostengamos a nuestros pastores. Ellos son dignos de salario. Una iglesia debe determinar qué salario debe tener su pastor, sus pastores. Debe determinar. Yo quiero decirles, hermanos, aquellos que tal vez no me conocen o conocen, ya aquí, hermanos, yo recibo un salario de la congregación acá. Y esto no es para jactarme ni nada de eso, pero no es ni siquiera el salario mínimo lo que yo recibo. Y quiero contarles que ese salario no solamente lo ocupo parte para mi familia, sino que también ese salario lo ocupo para la obra del Señor, y el Señor es testigo. Queridos hermanos, debemos entender que una iglesia, para ser bíblica y sana, debe entender que se trata todo de un trabajo de equipo. Y debemos apoyar también a los pastores. Queridos hermanos, los diezmos y ofrendas, aquí en Vida Real no lo obligamos, pero sí enseñamos que si usted ama al Señor, usted debe diezmar y ofrendar. Es un tema entre usted y Dios. El diezmo y la ofrenda aquí no se enseña como una obligación, se enseña que es una respuesta al amor de Dios. Pero esos diezmos y ofrendas se ocupan para muchas cosas en la iglesia, y se ocupan también para cuidar a los pastores. Así como hemos cuidado a las viudas, así como hemos cuidado aquí a gente pobre, así como hemos cuidado a gente mayor y adulta, y hemos cuidado también a gente que no es parte de la congregación y está afuera. Queridos hermanos, los diezmos y las ofrendas son importantes, pero en Vida Real tenemos normas y reglas que queremos decirle a usted. Yo aprovecho hoy día decirle, si hay un sueldo, debe ser también de acuerdo a la capacidad de la iglesia. Si hay una iglesia que tal vez no tiene mucha capacidad, no se le puede exigir. Pero si una iglesia que va creciendo en su capacidad, hay que considerar a los ancianos, a los pastores, a los obispos. Queridos hermanos, en este día tengo que hablar de este tema porque Dios lo habla. Aunque soy pastor, he querido hoy día ayudarle. Tenga cuidado. No todo lo que brilla es oro. Aunque no sale en la Biblia, tiene mucha sabiduría. El Señor dijo, hay lobos vestidos de oveja. Cuidado. No se encandile por la ropa de oveja, que puede ser espectacular. Vea el testimonio de vida, porque eso no se puede ocultar. Pero si encontramos ancianos que gobiernan bien, como hermanos en Cristo, y no solamente aquí en Vida Real, cuidémoslos. Honrémoslos, tratémoslo con respeto, con amor, oremos por ellos sin cesar también. Queridos hermanos, si en Vida Real tenemos buenos pastores, vamos a tener congregaciones más sanas. Vamos a tener otros líderes que también van a caminar de buena manera. Y eso es lo que el mundo necesita hoy. Buenos pastores, buenos líderes, buenos cristianos. Amén.